a leer el libro de San Lucas, capítulo 16, verso 19. Libro de San Lucas 16. Se los van a proyectar también ahí con ayuda de Dios. Es un pasaje de la Escritura largo, pero vamos a leerlo. San Lucas 16, 19. Amén. Y voy a leer del verso 19 al 31. Aquí Jesús nos está hablando una historia acerca de un hombre rico y Lázaro. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Puede ocupar su lugar. Dice la Escritura que es la historia de un hombre rico y Lázaro, pero este hombre rico no tenía a Dios en su corazón. Entonces vamos a proyectarles un video acerca de esta historia que acabamos de leer. 2 personajes. Seno de Abraham es un paraíso de Dios del reino de Dios, y el Hades es un lugar del infierno. Entonces entendemos que hay ángeles. ¿Quién se llevó a Lázaro al reino de los cielos? Los ángeles. Y dice que el malo, este rico malo, porque era malo, dice que se lo llevaron al Hades. Entonces vamos a ver un video donde se asemeja a esa historia para que le pongamos un poco más de atención y comprensión.
Los fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte robar en mi puerta. Entonces, Señor, perdóname conmigo en varios días y me preguntaba si me convierta en migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Haga esto, usted me puede. Finalmente llegó. Mi hermano preferido, ¿qué quieres de mí ahora? No, dame de cuenta.
Todos serán equipos. Eso depende de mí. Y no me pienso que estoy mucho tiempo en esta vida. ¿Estás seguro que se me equivoco en la próxima? Esta es la historia en el video, lo que acabamos exactamente de ver, amén. Ahorita voy a dar el contexto de todo, no creo que nada más nos vamos a quedar así, y voy a ir explicando todo. Aquí ya el objetivo de este video es mirar que dice la Biblia que hay un cielo y hay un infierno, y que dice la Escritura que hay un Hades, y ese Hades es el lago de fuego. Obviamente la Biblia dice y asemeja ahí que este rico llegó a ese lado, pero no llegó a este lado porque fuera rico, sino porque tenía un corazón malo. ¿Ven? Dice la Biblia que hay otro hombre rico que la Biblia marca como Zaqueo, que él le dijo Jesús a Zaqueo, Zaqueo, tú y toda la salvación ha llegado a tu casa. Lo malo no es las riquezas, lo malo es el corazón que tenemos para las riquezas. Pero el otro hombre, Lázaro, tenía temor a Dios, y el hombre rico no tenía temor a Dios. Ahora vamos a leer Apocalipsis 19:9. Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cerca de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a leer. Y él le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una promesa, hay un Hades, hay un lugar que es un sufrimiento, pero también dice la palabra de Dios que los que son llamados, los que son escogidos, dice la Escritura que hay un lugar y una mesa para cenar, que son en las bodas del Cordero de Dios. Dice la Escritura, igual por el otro lado, para los que creen en Dios, dice la palabra de Dios que hay dos lugares. Vamos a entender nada más este contexto ahorita para ir al último pasaje de la Biblia. Hay un Hades, tan severo es el Hades que este hombre le dijo, manda a Lázaro con una gota de agua en su dedo para que la ponga en ¿dónde? En mi lengua. Era tanto la desesperación de este hombre del Hades que le rogó a Abraham para que mandara a Lázaro y le diera un poquito, en contexto, le diera una gota de agua. Repito, dice que le pidió una sola gota de agua del sufrimiento que tenía en el Hades. Pero la Escritura también habla de un reino de los cielos, donde dice que en este reino de los cielos hay una mesa que Jesús ha preparado para invitarnos a cenar a todos. ¿Qué lugar vamos a tener cada uno de nosotros? Por lógica, si yo les preguntara a ustedes, ¿a dónde quieren ir? ¿Quién va a querer ir al Hades, verdad? Nadie va a contestar el Hades. No, todos queremos ir a la mesa del Cordero de Dios. Ahora vamos a leer el libro de Apocalipsis. Ahora igual vamos a seguir leyendo Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Apocalipsis, capítulo 20,
el último pasaje de la Biblia, y es casi también de los últimos capítulos de la Biblia. Apocalipsis significa revelación. Juan vio todo el final de todas las cosas. Y dice ahí ya está proyectado. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vuelvo a leer ese pasaje. Hay un trono y está Dios ahí sentado. Y luego dice Juan que vio a los muertos grandes y pequeños, a todos los muertos, de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos. Hay dos libros, porque eso dice, no dice y el libro, y los libros. Uno es el libro de la vida, dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. ¿A quién va a juzgar Dios? A todos. Ahorita he escuchado que dice, es que Dios está juzgando la tierra. No. Simplemente es consecuencia de las acciones y lo mismo hombre ha sembrado, pero no es el juicio. Nada de lo que usted hoy vive y vemos en la tierra es el juicio. Luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay dos lugares que Dios ha determinado. También ahí dice la Escritura que son dos destinos, y dentro de estos dos destinos, estamos en medio nosotros. Y ahí si da una explicación breve también en ese video, si lo podemos. ¿Se podrá? Gracias. Ahí. Juan ve un gran trono blanco y a Dios sentado en él. Los muertos son juzgados según sus obras, y quienes no están inscritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Esta escena nos recuerda que cada uno deberá rendir cuentas ante Dios, pero también ofrece esperanza a los que confían en Cristo. Nuevamente. Otra vez. Gracias. Los muertos son juzgados según sus obras, y quienes no están inscritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Esta escena nos recuerda que cada uno deberá rendir cuentas ante Dios, pero también ofrece esperanza a los que confían en Cristo. Amén. Tenemos dos escenarios. Dice la Escritura que hay un Seol, que hay un Hades, que es el lago del fuego, y hay un cielo y un reino celestial. Pero dentro de todo esto hay algo antes de que suceda y antes del destino de estos dos escenarios, de estos dos lugares que Dios ha creado. Y es que hay un trono blanco, y en el trono blanco va a haber un juicio. Y en ese juicio dice la Escritura que ¿a quiénes va a juzgar Dios? A todos. Los niños, los grandes, a todos. Y uno va a decir los niños porque, bueno, ellos entran a la salvación porque de ellos es el reino de los cielos. Pero igual, cuando pasen los grandes, porque dice que los muertos, tanto los pequeños como los grandes, van a ser juzgados. Acá hay un ángel, ahí se ve la imagen, que está un libro. ¿Qué está escrito en ese libro, dice la Biblia? Toda nuestra vida. Todo lo bueno y lo malo que hemos hecho. Ahora, según lo que esté ahí escrito, dice la palabra de Dios que van a ser juzgados toda la humanidad. El mensaje de hoy es que Dios a nosotros también, a uno como predicador, en aquel día Dios nos va a demandar y nos va a demandar para ver si predicamos o no acerca de este destino, acerca del infierno, acerca del cielo, si dimos o no la advertencia, si hablamos o no del arrepentimiento.
Entonces, pues de manera personal, yo en aquel día quiero decirle, Señor, sí se habló y se predicó acerca de lo que es el infierno y lo que es el cielo. Una. Dos, ¿por qué la insistencia de nosotros, de la iglesia, de que alguien busque a Dios? Porque hay dos destinos. Tanto el reino de los cielos, que es la mesa del Cordero de Dios, y el lago de fuego. Pues la mayoría de los que estamos aquí estamos bautizados, amén. Gracias a Dios. Vamos a leer San Marcos 16, 15. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a contestar en su mente. ¿Cómo cree usted que alguien puede evitar ir al Hades? Vamos a ver cómo lo evitamos. Hay un primer paso. Repito, es un primer paso, no lo es todo. Pero está en San Marcos 16 y voy a leer desde el 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué dijo Jesús? Que vayamos y le prediquemos. ¿A quién le tenemos que predicar? A todos. ¿Por qué? Porque hay un infierno. ¿Por qué? Porque hay un cielo. ¿Por qué? Porque nuestro destino depende de esto. Y luego dice el 16. Léalo conmigo todos juntos, todos los que estamos acá. Así como cuando nos enojamos. Paz de Cristo. Amén. Dice así. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la Escritura, y la Escritura es muy clara. El primer paso para que alguien se pueda salvar, ¿cuál es? Ser bautizado. Ese es un primer gran paso. Mire, hay una realidad. Todo aquel que se muere sin ser bautizado va a ir al juicio. Y Dios va a determinar si se salva o no según el libro de su vida. Pero dice que los que se bautizan no pasan por este juicio. Como aquí todos son bautizados, diga la que tiene al lado, qué bueno que te bautizaste. Paz de Cristo. Ya vamos entendiendo por qué la importancia de cuando a veces alguien dice, ¿y por qué quiere que me bautice? ¿Por qué tanto? Mira, el beneficio no es para uno. Yo puedo decir, yo ya soy salvo. Ahí nos vemos. No, lo que nos mandó Jesús, ¿qué decía el 15? ¿Qué decía el 15? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, no, igual si yo no predico de esto y que se bautice a alguien y se arrepienta, en aquel día Dios me va a decir, sí te bautizaste, pero no predicaste. Quedas a medias. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué me dijo? ¿Qué entiendo yo en la Escritura? Entonces Jesús dice, bautízate y predica. Y es lo que hacemos. Porque el beneficio de que alguien se bautice no es para uno. El que ya es bautizado, usted ya es salvo. Mire, su salvación no depende de si usted va a ser rico o pobre, no. Ahí la Biblia dice que había un hombre llamado Zaqueo que era rico y Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Había hombres poderosos, hombres con bienes que se salvaban. Había hombres que no tenían muchos bienes y se salvaban. La salvación no depende de nuestros recursos. La salvación depende de si creemos en Jesús, de si nos bautizamos en el nombre de Jesús y seguimos sus mandamientos. Amén. Por eso es importante que comprendamos si nosotros somos salvos, gloria a Dios. Pero hay un contexto que en el video que ahorita mostramos y de acerca del hombre que había fallecido y estaba en el Hades, él dijo algo muy importante. Él dijo, por favor manda a Lázaro a que le hable a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar. Quiere decir que ese hombre tenía una familia, que él al estar en el Hades no quería que llegaran al Hades. Y le dijo, manda que un muerto les predique. ¿Y qué les dijo Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas. Si no los oyen a ellos, no se van a
arrepentir. ¿Cuál es el contexto de esto para nosotros? Que si somos salvos, y ya le dijo a su hermano que tiene al lado, qué bueno que te bautizaste. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nuestra familia, cuántos de nuestras amistades, cuántos de nuestros amigos, cuánta gente no se ha salvado? Paz de Cristo. De manera personal teníamos un familiar muy cercano, que no tiene mucho, ya gracias a Dios está en la iglesia, pero de manera personal a mí me quitaba el sueño. Y yo decía, si se llega a morir y anda por allá y toda una eternidad y al juicio, y me pesaba, y Señor, y estábamos todos orando, y gracias a Dios se acercó a Dios, pero yo era consciente de que yo por el hecho de un servidor o mi otro hermano que es pastor, si él no se acercaba a Dios, no podía ser salvo, porque la salvación es personal. La salvación es personal y no sabemos el día y la hora de nadie. Por eso la Biblia nos enfoca mucho y el consejo que nosotros les damos aquí a ustedes en la iglesia es que vean por la salvación de su familia, empezando por ahí. Y de ahí la salvación por sus amigos y la gente, porque esta es una realidad que tenemos que aterrizar y que Dios nos demanda a nosotros predicar y que Dios nos demanda a que la gente se salve, y es que la gente se bautice en el nombre de Jesucristo para que sean salvos. Amén. Para eso es. Jesús de Nazaret mandó a los 12 apóstoles a predicar el evangelio, mandó a 70 de 2 en 2 y nunca les faltó nada. Los mandó sin dinero y tenían y regresaron con dinero. El apóstol Pablo, él en su época se dedicaba a lo que eran los bienes raíces hoy en día, porque él tenía trabajo de hacer las casas de las viviendas. Ese era su oficio del apóstol Pablo, hacer las viviendas. Él tenía un trabajo y él dijo dos cosas bien claras: sé tener y sé no tener. O sea que Pablo sabía cuando había dinero y Pablo sabía cuando no había dinero. O sea que él agarraba y él decía, hoy sí como una torta cubana, gloria a Dios. Y el otro día, hoy como frijoles con sal, gloria a Dios. Paz de Cristo. Porque su trabajo también Dios se lo bendecía. Y mire, sí tenía bienes, porque Pablo viajaba de un país a otro y obviamente para viajar, ¿qué se ocupa? Dinero, ¿no es verdad? O dígale al del autobús, voy a ir a predicar allá y me lo pasan gratis. No, ¿qué se ocupa? ¿La bendición de quién? De Dios. Pero no voy a salir del contexto. Dice la Escritura, y hoy quiero que comprendamos esto. Hay dos destinos, que es el Hades y el reino de Dios. Y dentro de estos dos destinos, usted y yo somos salvos, porque ya somos bautizados en el nombre de Jesús. Pero es un momento de reflexionar en nuestra familia, en nuestras amistades, si alguien falta ser salvo. Y que dice la Escritura que prediquemos por todo el mundo. Dios nos bendice, Dios nos da la vida, Dios nos da, pues si estamos de pie y puede usted comer lo que sea, usted tiene salud. ¿Y ese regalo de quién es? De Dios. Y si usted le pide a Dios más, Dios le va a dar más. Dijo Jesús, yo tengo más que darte que tú, ¿qué? Pedirme. Usted pídale a Dios bienes. Eso no es lo malo. Usted puede pedir a Dios lo que usted quiere y si Dios quiere se lo va a dar. Pero nunca debemos de olvidar esto, que tenemos que predicar el evangelio. Porque el día de mañana Dios nos va a decir, yo te di todo lo que pedías, pero yo te pedí una cosa, que es que predicaras el evangelio. Y Dios va a decir, mira, y si nos saca nuestra lista, espero no saque mi lista, porque lo que yo le he pedido a muchos ya es como un libro, y me ha contestado a muchas cosas, entonces, pero no me saque esa lista, pero por lo menos si Él me dice, hiciste la que yo te pedí, por lo menos que yo pueda decir sí, predicar el evangelio. Ese es el propósito de usted y mío, que entendamos, que reflexionemos que así como hay demonios,
que así como hay ángeles, que así como hay brujería, que así como está el Espíritu de Dios, hay un Hades y hay un reino de los cielos, hay un paraíso. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Por eso nuestra importancia y por eso como iglesia, nuestra labor, nuestro esfuerzo y enfoque de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven. Es como si yo le preguntara a usted, ¿quién de ustedes va a querer que un familiar de ustedes se vaya al infierno? Nadie. Pero todos vamos ¿a dónde? Al juicio. Mira, hay una manera que algunos se pueden salvar y es por una oración de fe. Y dice la Escritura que si se arrepienten de corazón se pueden salvar. Dice, si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Si se arrepienten de corazón se pueden salvar. Ahí está esa todavía manera de ser salvo. Pero la mejor manera de que usted lo garantice mientras está en esta tierra, ¿cuál es? Bautizándose. Y aún bautizándose, si nos apartamos del camino de Dios, podemos perder la salvación. Mire, con esto voy a ir terminando. Cuando a Jesús lo crucificaron, ¿cuántos había en la cruz al lado de él? 2, uno de un lado. Y uno que dijo, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. No tenía temor. Y el otro, ¿qué dijo el otro? Yo reconozco y sé que tú eres un hombre inocente, tú no mereces esto. Yo sí, porque soy un, malhechor. Pero cuando estés con tu Padre, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy entrarás conmigo al reino de los cielos. Él sí se salvó por nada, diríamos ahí, él se salvó por nada. Él sí agarró de última hora y entró. O sea, él sí agarró y alcanzó a entrar. ¿Se bautizó? Ahí está lo otro extraordinario de la Biblia. Ni se bautizó. Eso es lo otro extraordinario, porque a algunos teólogos les explota la cabeza con eso. Porque no se bautizó. Y sin embargo alcanzó a entrar al reino de Dios, porque reconoció que Jesús era el Señor. Cuando alguien nos predica el Evangelio y la importancia de orar que alguien se salve, de nuestra familia, de nuestros amigos, el beneficio ya no es tal vez para usted, sino para su familia, sus amigos. Y es que esto es importante, no lo solemos predicar mucho dentro de la iglesia, tampoco ahí donde estábamos, pero sí se llegaba a predicar muy poco. Pero es entender esto, que tenemos que comprender que hay un infierno y hay un cielo, que va a haber un juicio final y que la manera de evitar la condenación es creer en Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la manera de evitar esto? Creer en ¿quién? En Cristo, porque dice la Escritura que este día, y no vamos a hablar del juicio final en todo el contexto, pero dice que en ese día Dios va a juzgar a los ángeles, Dios va a juzgar al diablo, Dios va a juzgar a los demonios, Dios va a juzgar el cielo y la tierra. No sé cuántos han visto películas del fin del mundo y que un meteorito y que el centro de la tierra explota y otros dicen que el sol se va a tragar la tierra. Y luego hasta en las calles anda alguien, el fin del mundo. Déjenme darle una noticia, el mundo nunca se va a acabar. Nunca va a destruir nada ni nadie el mundo. Porque la Biblia es muy clara y dice que Dios va a mantener la tierra para juzgarla este día. Quiere decir que aún la tierra va a ser juzgada. Entonces, no, ¿por qué cree usted que cada que dicen viene un meteorito nunca llega nada? Y siempre a veces terminan en el último diciendo, se desvió. ¿Sí me explico? La tierra no se va a destruir, así que usted esté tranquilo y duerma tranquilo. La tierra no se va a acabar. O sea, la tierra va a mantenerse hasta que Dios juzgue la tierra, el cielo
los ángeles que pecaron, a la humanidad, a todo. Y vea el privilegio tan grande de alguien que es, no le voy a sacar pasajes bíblicos para no extenderme tanto, pero se lo voy a explicar. Dice la Escritura que los que son bautizados en el nombre de Jesús y se salvaron, lo vamos a resumir, los que se salvaron, ¿sí? Así lo vamos a dejar. Dice la Escritura que los que se salvaron van a estar en este juicio del trono blanco, pero no van a estar de lado para ser juzgados. Dice la Escritura que los que se salvaron y creyeron en Jesús y guardaron sus mandatos van a estar en el tribunal y van a recibir recompensas. Tan grande y tan extraordinario y que vale la pena que usted y yo sigamos a Cristo hasta el fin de nuestros días, es que no vamos a estar acá abajo. No se preocupe que van a sacar su libro y van a decir, ¡ay, tú hiciste esto! No, dice que el que se mantuvo en Cristo, ¿en dónde va a estar? En el tribunal. Y va a recibir galardones. Vea, todavía hasta, si aquí Dios nos bendice y allá nos va a dar más, ¿qué más queremos? Si aquí Dios lo bendice y allá todavía más, porque dice que vamos a recibir galardones y vamos a estar en el tribunal de Cristo. Los que son salvos. Y el que no se salvó y no guardó los mandamientos, va a ser juzgado según sus obras, dice la Escritura. Por eso, déjeme decirle que vale la pena seguir a Cristo. ¿Paz de Cristo? Déjeme decirle que vale la pena seguir a Cristo, aunque a veces implica muchas cosas, pero nada, por más que pasemos en esta tierra, lo que ahí espera, pues no tiene precio, la salvación y la vida eterna. Por eso termino con el 15, San Marcos 16:15, que es lo que Jesús nos mandó a nosotros hacer. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es nuestra labor? Predicarle a toda criatura. Nosotros siempre les aconsejamos que empiecen por su familia. Y el que me diga que ya está toda su familia convertida, pues empiece con sus amistades, con sus vecinos, conocidos. Y si no, empecemos a predicar a los que Dios nos vaya poniendo. Amén. Porque usted siga pidiendo todas sus necesidades, pero también busquemos hacer lo único que Dios nos pide, que es predicar el evangelio a toda criatura. Puestos de pie. Por eso hoy vamos a hacer nuestra oración de siempre por todas nuestras cargas, necesidades, pero hoy vamos a hacer una oración al final por los que usted conoce cercanos que todavía no son salvos. Amén. Repito, por los que todavía no son salvos. Solo usted y yo sabemos quiénes son, porque en aquel día que Dios nos llama a su presencia, lo mejor sería que usted entre y haya llevado con usted los más que pudiera al reino de la salvación. Amén. Mire, es una alerta. Toda esta palabra, todos estos mensajes, yo a veces les pongo el ejemplo, es como la alerta sísmica. ¿Qué hace la alerta sísmica? Nos está previniendo, avisando. Mira, va a temblar y si estás adentro, salte. Pero desde ahí se ve, porque mire, desde ahí se ve quién le preocupa a su prójimo y quién no, porque hay dos casos. Cuando suena la alerta sísmica hay dos tipos de persona, y no me diga cuál es usted. Pero está el que suena la alerta sísmica y le dice a todos, vámonos. Se quedó uno por allá, tráetelo y se lo carga. Amén. Y está el que escucha la alerta sísmica y avienta a todos para atrás y quiere salir primero. ¿Sí me explico? Entonces, no sé de cuál sea usted y no quiero saber, pero a veces así es el evangelio. El evangelio, Dios nos está avisando y diciendo, no, mientras yo entre, ya.
El otro que se queda atrás, pero yo me alcanzo a saber. No, es usted y agarre el que pueda y vámonos para el reino de los cielos. Por eso nuestra importancia, por eso se predica, por eso se invierte de todo en la obra de Dios, para predicar el evangelio y evitarle a las personas el lago de fuego y evitarle a nuestros conocidos, a nuestro prójimo, el juicio final y decirle, mira, quiero que estés conmigo en el tribunal de Cristo, mira, quiero que estemos de este lado en las bodas del Cordero, en la cena del Señor, donde vas a ser bendecido aquí en la tierra y en el cielo. Doble bendición. ¿Dónde va a ser bendecido? En la tierra y en el cielo. Y mire, y lamentablemente el que no siga a Cristo sufre doble, porque sufre aquí y luego todavía llegar a sufrir allá, imagínense. Si de por sí tenemos momentos difíciles, ¿quién de nosotros no ha pasado un momento difícil? Yo a veces le he predicado a las personas y les digo, mira, imagínate sufrir todo lo que estás sufriendo ahorita y luego morirte y llegar a sufrir allá. Doble peor. Digo, si por lo menos acá tenemos días difíciles, bueno, por lo menos en el reino de los cielos dice la Biblia que no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allá se acabó el dolor, se acabó la tristeza, se acabó el llanto. Amén. Vamos a orar por las peticiones que usted traiga primeramente, su casa, su familia, su trabajo, enfermedad, no sé, negocio. Y vamos ahorita, después de esta oración, vamos a orar por ¿quiénes? Por todos los familiares que usted pueda tener. Amén. Los que nos miran desde su casa, mediten, prediquen, vayan a una iglesia si son de algún otro estado y si están en México, aquí tienen su casa. Dios les bendiga.